Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Marco Sánchez de Texas Tech University con otro café virtual. En esta ocasión tenemos invitados desde España. Tenemos a Antonio Martínez López y a Pablo Fernández que nos visitan en el café virtual para conversar sobre temas actuales y darnos un poco la perspectiva desde España en cómo se ha manejado el tema de COVID-19 y sus implicaciones. También nos acompaña Fernando San Pedro, español, pero desde Minnesota. Janet Luna desde Colombia y Francisco Garcés desde Colombia. Bienvenidos todos a otra sesión del Café Virtual, pues, y lo que queríamos conversar un poco, y les cuento, es que hemos hecho estas conversaciones con algunos otros países y cómo ha causado la disrupción el virus en la industria alimenticia y universidades y los procesos de las operaciones. Entonces queríamos escuchar un poco cómo lo ha manejado España. Entonces, primero, a nivel país, ¿qué tipo de planificación, organización se hicieron a nivel de España como para responder a la crisis causadas por el COVID? Antonio. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues yo puedo decir que el 26 de febrero estuve en una reunión, la que he comentado de FIAB, y fue cuando empezaba a sonar el tema del coronavirus. Lo mismo lo pillé allí y me inmunicé, no lo sé. Pero bueno, era en Madrid y a partir de ahí, pues esto pues, se empezó a poner muy feo. De hecho, la siguiente reunión que tuve fue en marzo ya por videoconferencia y fue cuando confinaron a todas las personas en casa. ¿FIAT, qué organismo es? ¿FIAT? Yo soy No, del... FIAT, el organismo que se La reunió. FIAB. La FIAB es la Federación Española de Industrias de Bebidas, Alimentación y Bebidas. Entonces reúne pues, a toda la industria española que se dedica al tema de alimentación y bebidas, desde producción primaria hasta lo que es el procesado, etc. Entonces ellos pues tenían la inquietud del tema del coronavirus y cómo les podía afectar bajo el punto de vista de evitar lo que era la contaminación por este microorganismo, por este virus. Entonces, pero bueno, a nivel general, a nivel de España, lo que primero se hizo fue decretar el estado de alarma y nos encerraron a todos y dejaron funcionando aquella industria que era exclusivamente imprescindible que funcionara prácticamente. Entre ellas era la industria agroalimentaria, es la única que ha estado funcionando tanto a nivel de producción como a nivel de venta a por menor o grandes superficies. El único y a partir de ahí pues han ido tomando las medidas que, bueno, pues hemos visto en la televisión como poco a poco pues se han ido dando algunos bandazos, pues ahora hay que no usar mascarillas, luego usar mascarillas, pues hay que usar guantes, ahora no usar guantes, es decir que nadie sabía nada, nadie conocía nada y todo han sido pues dar un poco como palos de ciego para ir un poco perfilando una estrategia de control de lo que es la pandemia aquí en España. Se cerraron universidades, se cerraron centros de investigación, por ejemplo, mi centro de investigación se cerró completamente. Yo dejé de dar clases en la universidad, la tuve que dar online, lo que significó también pues, adaptarme de forma muy rápida a lo mismo que haría Pablo, de forma muy rápida a un sistema online que ni sabía ni utilizar porque eso jamás se había utilizado en España. Eso lo utilizan las universidades privadas que dan sus clases online, pero no, la universidad pública normalmente no se utiliza. En fin, se cerraron laboratorios, la investigación se paralizó, excepto la que está relacionada con el COVID, y hasta el día de hoy aún no hemos empezado a investigar, es decir, mi institución está totalmente cerrada y solo están trabajando allí los grupos que están haciendo algo en COVID en relación, porque tenemos un grupo de investigación que se dedica a virus y con los que hemos colaborado en el tema de alta presión y tratamientos térmicos, y son los que han desarrollado o están desarrollando algunos kits de identificación rápida o de este coronavirus.
Entonces es lo único que está actualmente funcionando a nivel de investigación, tanto en los centros de investigación públicos como lo que es la universidad. ¿Eh? No sé, Pablo, tú si tienes alguna cosa más que aportar bajo el punto de vista de cómo cómo ha discurrido las cosas desde que se empezaron los primeros casos de coronavirus hasta la fecha. Has descrito bastante bien. Por añadir algo, pues simplemente que la verdad es que han pasado apenas 2 meses y ha sido 2 muy meses, intenso. sí. Eternos. Entonces, la verdad es que sí, y bueno, pues ha evolucionado la situación muy rápido y quizás de la confusión inicial que había, pues ya más o menos sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, tanto a nivel de población como a nivel eso, de centros públicos de investigación y universidades. Quizás, bueno, pues yo creo que los centros públicos de investigación nos han tenido bastante paralizados y podíamos haber hecho más. Es una queja general. Por ejemplo, ahora tanto el CSIC como mi universidad y muchas universidades ya nos han reconocido que tenemos capacidad de hacer PCRs para identificar virus. Cuando al principio había muchas quejas de que no daban abasto para hacer esas identificaciones, pues quizá ahí fueron excesivamente rígidos y no se aprovechó todo el potencial. Y ahora mismo sí que nos han reconocido esa capacidad a muchos centros públicos de investigación que teníamos experiencia en esos temas y está ahí. No sé si la aprovecharán o no, porque a veces yo creo que hay que valorar bien lo que es la necesidad y luego pues un método oficial o si eres un laboratorio certificado y cosas de ese tipo, ¿verdad? No es, obviamente hay cosas que hay que hacerlas con un laboratorio certificado, pero a lo mejor un screening que era muy necesario y que no se ha empezado hasta hace muy poquito, pues se podían haber aprovechado más las capacidades que habían en el país. Sí, aquí también yo recuerdo al principio, ya estando confinado en casa, pues que la Generalitat, el gobierno de la comunidad, pidió que se hiciera una especie de recopilación de todos los materiales que había en los institutos de investigación y las universidades, sobre todo en temas de PCRs, y bueno, y qué voluntarios podría haber para manejarlas. Y bueno, pues en mi instituto aparecieron varias PCRs y en distintos institutos y universidades, y ahí están, no se han utilizado. No sé las razones por las cuales la administración de esta regional no la ha usado. Yo me imagino que como dice Pablo, pues los protocolos internacionales de medida, pues a lo mejor no son los mismos los que se están aplicando a nivel de Ministerio de Salud Pública o de Consellería de Salud que lo que puede aplicarse en una universidad o en un instituto. Pero también pienso que hay razones también tipo de protección, es decir, este microorganismo se tiene que trabajar en unos laboratorios especiales que en muchas universidades y muchos centros de investigación no existen. No es un microorganismo cualquiera, es un microorganismo con una capacidad de contagio muy alta y por tanto hay que estar, el laboratorio tiene que estar preparado y el personal también. No solo basta con tener la mejor PCR del mundo, sino que sí, podemos tener la mejor PCR del mundo, pero si no tenemos el laboratorio adecuado, pues tampoco se puede utilizar. Entonces yo me imagino que el personal de la administración, consellería o tal, pues ha preferido no implicar a estas instituciones por razones pues, de protocolos de medida o por cuestiones de seguridad, me imagino yo. A mí me gustaría, pues, una de las cosas que nos han indicado es, al igual que en otros países, la industria de alimentos no ha cerrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha sido el manejo de los protocolos de seguridad para el personal? ¿Cuáles son sus comentarios con respecto a este tema? No sé, Pablo, ¿tú Bueno, cómo lo ves? sí, lo que si quieres empiezo yo hablando un poquito más a nivel de producción primaria y tú de la parte, digamos, de transformación que dominas. Pues bueno, yo a través de compañeros que trabajan en el sector, pues nos han hecho llegar que
que al principio, igual que ha mencionado Antonio, pues había mucho desconcierto y a nivel de trabajadores. Entonces, claro, la adaptación a trabajar en condiciones de seguridad pues fue difícil cuando no había sistemas de protección ni siquiera para los hospitales. Pero bueno, poco a poco se han ido adaptando los protocolos, han ido llegando ya las medidas de protección, se buscó el distanciamiento, el que personas con sintomatología no acudieran a trabajar, y ahora mismo se puede considerar que ya hay una normalidad en este sentido. Es decir, ya tienen protocolos de protección, de dónde se pueden poner, cómo calcular las distancias, cómo distribuirse en el transporte, el usar mascarillas, y ya con todo eso, pues realmente ahora se está funcionando de manera correcta. Por lo menos a nivel de producción primaria. No sé, Sí, Antonio, si tú a nivel de industria... pues sí, ¿tienes a información? nivel de industria, pues lo mismo, al principio era todo muy confuso porque nadie sabía nada. Entonces, lo que la industria ha seguido fundamentalmente ha sido por las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, lo que es distanciamiento social, higiene, evidentemente, y bueno, y poco más. Es decir, que tampoco se podía hacer mucho más. Lo cierto es que no ha habido desabastecimiento, es decir, que la industria productora ha seguido produciendo al ritmo que venía haciéndolo. Se gastó antes el papel higiénico que la comida, vamos a decir que... En España son prioridades. No sé. Una inquietud. ¿Han tenido algún brote directamente en alguna empresa que haya conducido al cierre temporal o a que tengan que No, aplicar protocolos en España o no? no, que yo conozca, y conozco por la prensa, porque tampoco he estado, conozco por la prensa o por la televisión, no ha trascendido el que alguna empresa que produzca, que fabrique conserva, alimentos de cualquier tipo, haya tenido que cerrar porque alguien ha dado positivo o ha estado enfermo. Simplemente, o no lo han dicho, pero yo me imagino que habrá habido gente que en las empresas se habrán contagiado, me imagino yo, seguro. ¿Eh? Ahora, ¿qué protocolos han seguido? Realmente no los han dicho. Que hayan cerrado, tampoco sé que hayan cerrado. Es decir, no han dicho si han cerrado o no. Yo creo que no han cerrado. Las empresas han seguido produciendo, ¿eh? Hasta donde yo sé. En Sí, la prensa y en la televisión no ha salido nada. Dime, Pablo. hemos visto casos en Irlanda y en Alemania ahora de plantas de carnes donde están con problemas Sí, representativos. Aquí en exacto. Estados Iba a Unidos, comentarlo, que eso es lo que nos lo único que ha llegado. Que hubo más de 100 trabajadores en alguna planta de transformación de cárnicos afectada. Aquí Pero no, en aquí España no ha no. habido. Lo No, interesante no. que leí de esa fue que era la misma situación que en Estados Unidos. Migrantes de Europa del Este que trabajan en Alemania y que viven en las mismas condiciones más o menos que los migrantes acá. Entonces, como que trabajan en la planta, pero también viven en la misma comunidad. Entonces, hay bastante contacto entre ellos, tanto a nivel de trabajo como a nivel en lo personal. Aquí es que la mayoría, hablando de inmigración, la mayoría de la inmigración se integra en el campo, ¿no, Pablo? Sí. Inmigrantes que estén trabajando así a nivel de empresas de producción, no hay muchos. Normalmente están más integrados en el campo, la construcción y otro tipo de actividad industrial. Pero de todas formas, ya te digo que aquí no tengo conocimiento de que ninguna empresa que produzca alimentos bueno, no hay, y están concentradas. Las empresas que producen alimentos en España pues normalmente están en Murcia, están en La Rioja, Navarra, fundamentalmente por el hecho de que aquí se produce mucho vegetal, mucha conserva vegetal de todo tipo. ¿Eh? Y después, bueno, pues hay algunas empresas que si las galletas, que si lácteos y tal, pero no tengo conocimiento ni ha salido en la prensa que alguna haya tenido que cerrar por cuestiones de que haya habido un contagio excesivo de personal y por tanto hayan tenido que cerrar la empresa y ponerla en cuarentena. Lo que sí os puedo decir es que ha habido aquí un interés muy grande por la industria en cuanto a lo que ha sido la desinfección y de hecho en esa reunión que os comenté al principio que se hizo por videoconferencia
el tema estrella fue la desinfección en la industria agroalimentaria frente al COVID, que no es muy diferente a la desinfección que se viene haciendo habitualmente. Es decir, los mismos agentes químicos que se utilizan habitualmente para desinfectar en la industria agroalimentaria son útiles para el COVID. Lo único que sí que se ha aumentado las veces que se hace limpieza y desinfección de las instalaciones en la industria agroalimentaria. Eso me ha parecido algo que... O sea, iba a mencionar eso porque acá también estamos viendo de que las empresas proveedoras están ofreciendo estos nuevos productos, nuevas cosas, por supuesto, y ahí es donde viene un tema, que es aprovechándose un poco del miedo y de la urgencia de las plantas. Pero como tú lo dices, lo mismo que estén haciendo tranquilamente puede estar funcionando porque nadie ha validado estos productos contra el virus. Entonces, lastimosamente, esa desinformación es la que no me gusta que ocurra, porque puede ser que uno valida tu producto que ya tienes con el virus y que puedes hacerlo y ya puedes simplemente demostrar que ese producto cumple la misma. Sí, aquí se ha validado frente a coronavirus no patógenos para el hombre. Es decir, los datos que nos dieron la empresa que fabrica estos agentes químicos y que es una empresa multinacional y que está radicada aquí en España, concretamente en Valencia, en la Comunidad Valenciana, ellos sí que han validado todos estos agentes frente a virus, coronavirus, pero no el coronavirus COVID-19, sino lo que llaman los subrogados estos o los... Otro tipo de coronavirus. Tal vez puedan haberlo hecho con el SARS-1, pero no necesariamente. Sí, con coronavirus de animales que no afectan al hombre. Y están validados y funcionan. Hay una cosa que me parece importante en este punto de la discusión y es, hablamos de desinfección, pero resulta que previo a la desinfección está la limpieza, ¿sí? Y si no limpiamos bien, el desinfectante puede ser maravilloso, seguramente ni siquiera va a actuar. Entonces, ese punto me parece interesante reafirmarlo en el sentido de siempre la medida es limpieza y desinfección. Sí. Y nos estamos enfocando más en la desinfección, como si con la sustancia se desaparecieran las cosas. Y resulta que con una buena limpieza, muy seguramente hemos logrado un porcentaje alto de eliminación del virus y de la suciedad. El virus tiene una capa lipídica y simplemente los tensoactivos pueden cumplir la función y causarle efectos al virus. Así que otra pregunta, teniendo en cuenta vuestro expertise, Pablo y Antonio, es un tema que no hemos tocado en los cafés virtuales, pero que creo que es interesante el efecto de las nuevas tecnologías. Porque la mayoría, obviamente, de empresas utilizan tratamientos térmicos, pero sé que vuestro expertise, vosotros habéis trabajado con nuevas tecnologías como altas presiones, por ejemplo, que sí se está utilizando en varias industrias en España. ¿Cuál es el conocimiento que tenéis de cuál es el posible efecto sobre los virus de altas presiones, por ejemplo? Sí, bueno, en esta reunión que os comento, también pues salió el tema de que, como la EFSA había dicho, que el alimento no hay evidencia de que sea capaz de ser un vehículo de transmitir la infección, pues entonces pues también surgió el tema de las tecnologías de procesado. Es decir, bueno, bien, no hay evidencia, pero como está claro que el hecho de que no haya evidencia no quiere decir que no ocurra, sino simplemente que no hemos hallado el problema, ¿no? Pero podría ocurrir. Entonces, planteaban sobre todo bajo el punto de vista de las nuevas tecnologías, porque el tratamiento térmico está claro que sí que desactiva al virus, pero muchas de ellas se plantean el tema de las nuevas tecnologías porque en España lo que está ocurriendo, y sobre todo con altas presiones, es mucha empresa que está comprando equipos de alta presión que procesa para otras empresas, que es lo que aquí llamamos maquila, no sé allí cómo... Maquila. Aquí. Igual. Entonces, existe un grupo ya importante de empresas que tienen equipos de alta presión y que están procesando para otras muchas industrias, y a estas industrias les suscitaba el problema si la alta presión sería capaz de inactivar el virus. Bueno, entonces, en este sentido, lo que les comenté, puse allí unas transparencias,
es que la alta presión sí que se ha visto que es efectiva frente a virus con capa, ¿no? Tipo coronavirus. O tengo aquí apuntado pues, el virus del herpes, el vino, distintos tipos de virus sí que se ha visto que se ven afectados por la alta presión y por tanto virus similares, ¿no? Por tanto, en principio, este tipo de virus pues sí que se podría desactivar pues, con presiones del orden de 4.000 bares o una cosa así. Por tanto, ahora, evidentemente no hay la evidencia científica de que esto ocurra porque trabajar con este virus, para empezar, no se puede trabajar en cualquier laboratorio. Y mucho menos coger el virus y meterlo en una planta piloto y tratarlo con un equipo de alta presión e ir paseando el virus por todo Sí, y luego despresurizas, Antonio, a ver qué pasa. No es cuestión, pero bueno, en principio la alta presión sí que ha sido efectiva contra determinados tipos de virus similares al coronavirus. Pero es un poco lo que pasa con los desinfectantes. Tampoco se ha validado con el virus exactamente, pero un virus con envoltura proteica, ¿sí? Que supuestamente es menos resistente que otros que no tienen envoltura proteica, pues bueno, estás asumiendo que sí, que su comportamiento... No, a veces surgen sorpresas y resulta que virus o microorganismos que en principio deberían comportarse de forma similar a otro que es parecido, pues no se comporta de forma similar, porque es que ni siquiera los microorganismos parecidos, ni el mismo microorganismo con sus distintas variantes se comportan de forma igual frente a una tecnología. Por tanto, el que sea parecido ya no, como diría, no implica que se comporte igual. Eso está claro, hay que probarlo. Lo que pasa es que a ver quién le pone ese cascabel al gato. Es complicado. Sí, la otra tecnología que tiene alguna evidencia de inactivar este tipo de virus son la radiación ultravioleta también. Lo que pasa es que sucede lo mismo, que no hay datos científicos claros. Sí que hay algún estudio en otras cepas de este coronavirus, en el SARS-CoV-1, que en combinación con algún compuesto químico se ha utilizado de forma eficiente para inactivarlo en plasma y cosas así. Entonces sí que hay bastantes indicios que le va a afectar la radiación ultravioleta. Pero claro, ¿qué tipo de radiación? Sí, habla, Marcos, por favor. Irónicamente justo empezamos estos cafés porque habían hecho un estudio con luz ultravioleta con el virus y le estaban comentando los resultados. Y ahí fue que es la debacle de las declaraciones del presidente. Y no publicaron el estudio. Porque como que no le quieren crear cola. Entonces el estudio que hicieron con el virus no ha salido a la luz. Más hay estudios, de lo que he visto, lo que más se reporta es toda la supervivencia, persistencia del virus en la saliva, en gotas. Efectivamente. Y eso en ambientes cerrados es básicamente como que la mayor razón de contaminación. Los estudios que mostraron en Corea y en Wuhan de contaminación en un restaurante, en una sala de llamadas, en un coro que hicieron recientemente en Estados Unidos, un grupo de coral que estaban practicando. Es siempre eso, contacto íntimo a personas, persistencia de los aerosoles. Sí, mira, lo que estábamos hablando al principio de las medidas que ha tomado la industria, me tomé aquí unas notas y os puedo resumir en 5 líneas exactamente lo que se ha hecho. Se ha promovido el teletrabajo entre las personas de la industria, por ejemplo, personal de administración de la empresa, pues se ha ido a hacer teletrabajo a casa. Todo lo que son nóminas, entradas, salidas, todo lo que son facturas y todo ese tipo de cosas, pues la empresa lo ha dicho, no, a trabajar en casa. Lo cual ha significado que la empresa ha tenido que poner en marcha un sistema para poder hacer teletrabajo, porque que no estaba establecido. Es decir, que lo cual ha implicado un tiempo desde que se decreta la pandemia hasta que esas personas de administración de la industria pueden estar trabajando en su casa, ha habido un tiempo que han tenido que estar trabajando en la empresa. Otra medida que tomaron fue el control de temperatura.
Eso fue posterior. O sea, a todas las personas que iban a entrar a la empresa, pues, le medían la temperatura para poder entrar a trabajar. ¿Y qué límite están usando en España? ¿Qué se considera aceptable y no aceptable? Que sepan. De temperatura. De temperatura. Pues aquí estaban hablando de 38. O 30, sí, 37 y medio, 38, sí, por ahí. Sí, de eso estaban hablando, como una temperatura ya que no quiere decir que tengas coronavirus, pero bueno, pues puedes tener un resfriado, pero ya te invalida para poder entrar en la empresa. Después, por ejemplo, también se establecieron un escalonamiento entre horas de entrada y salida del personal. Es decir, que no coincidiera la entrada del personal con la salida, para que no se mezclara. Entonces, salía personal y luego entraba personal. Igual que lo que era los turnos, por ejemplo, grupos que entraban a las 6 de la mañana y salían a las 2 de la tarde, y otro grupo entraba a las 2 de la tarde y salía a las 8, a las 10 de la noche. Pero no entraban y salían a la vez a las 2 de la tarde, sino que unos salían y luego otros entraban, para que no hubiera ese exceso de personas. Aglutinación. Eso es. Después, pues, los EPIs, cuando empezaron a poder tener EPIs, y limpieza y desinfección continua en todas las superficies de las empresas. Entonces, esos son las 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilares fundamentales que está aplicando la industria para poder seguir trabajando, la industria de alimentos, para poder seguir trabajando. En esto lo que ha jugado un papel importante son los que fabrican los desinfectantes. En ese punto, chicos, ¿han hecho algo al respecto con el tema de flujo de aire? Porque pues, a mí me parece muy interesante en el sentido que cuando empezó la pandemia en Europa, todavía estaban en invierno, ¿sí? Y ahorita va a ir cambiando y va a cambiar la temperatura. Entonces, pues, el flujo, ¿lo han considerado al menos? No, que yo sepa, sí, vamos. Hay, No, Antonio, sí, si te parece, por comentar, más que a nivel de industria, lo he hablado, como tengo compañeros de departamento que son ingenieros, a veces lo han comentado. Entonces, dicen que a nivel, o sea, el aire acondicionado a nivel doméstico no es ningún problema, pero que a nivel de industria, pues son equipos industriales con recirculación de aire y cosas así, que sí que se está viendo que pueden ser un problema. Y de hecho se está recomendando que si se usan sean a baja velocidad, que haya una revisión frecuente de los filtros y ese tipo de cosas. O sea, se Acá recomiendan mirando 2 horas de flushing, de como quien dice, de 2 horas libres donde mandes extra aire para diluir al máximo lo que puede haber habido en la planta. Sí, entonces están intentando minimizar dentro del desconocimiento que hay de la posibilidad de contagio. Yo creo que es muy baja realmente. Sí. Como si entra la gente de protección. Didi, Antonio. No, además que si tú te paras lo que es una fábrica, no hay aire acondicionado. Es decir, una planta de fabricación donde imagínate una línea de zumo. La línea de zumo que empieza desde donde descarga el camión al lavado de la naranja, por ejemplo, lo que es la clasificación de la naranja, el estrujado de la naranja, el zumo que va por las tuberías, al pasteurizador. Ahí, eso es una nave inmensa. Que hay aire acondicionado. Es decir, cuando hablamos de flujo de aire o aire acondicionado en una industria, estamos hablando de recepción hacia la zona noble, por llamarlo de alguna manera, de la empresa. Sí, de empresas de cárnicos, ¿verdad? Empresas de cárnicos sí que manejan más temas de refrigeración. Pero en las grandes empresas aquí de productos hortofruticulares, su transformación no. Pero ya digo, se está planteando también y al final es que tienes que considerarlo todo, porque si no vienen y te preguntan y no lo has valorado y ya asustas a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, pues todo. Pero bueno, que al principio yo vi que se planteaba, pero que conforme lo han ido viendo y analizando un poquito más, parece que no es un tema tan preocupante. Hay que tomar algunas medidas para que no pueda ser un foco potencial, pero no lo parece.
No, esto no es como una legionela, la verdad. Este virus no se considera como una legionela. Que si no... Siguiendo un poco con algunas de las cosas que han ido comentando, ¿cómo ven ustedes el desenrosque, si se quiere llamar así, de toda la industria de alimentos una vez que esto empiece a evolucionar? Es decir, ¿qué ven a futuro? Y de pronto un poco si ustedes han visto cambios a nivel de la industria en España que a futuro se puedan mantener. Que sabemos que no han sido muchos en general para la industria de alimentos, pero cosas que hacia futuro se puedan mantener y que puedan ser útiles para los temas de inocuidad y demás, que es uno de los temas que más nos compete. No sé, Pablo. No, si quieres, Antonio. Hombre, es una pregunta interesante y Sí, muy amplia, la verdad. Yo creo que de todo se aprende. Entonces, antes lo hablábamos y a nivel de, Antonio lo ha mencionado, el teletrabajo, el dar, ahora mismo, tener este café virtual tan agradable, pues todo es un avance y antes, pues como no teníamos la necesidad, no lo aplicábamos. Entonces, la industria, pues yo creo que también se están aprendiendo muchas cosas. De hecho, también se han visto problemas que surgen que antes ni nos planteábamos y que ahora pues, ya empiezas a considerar. Por ejemplo, antes hablábamos de los trabajadores. En España ha habido siempre mucho flujo de trabajadores, de todo, incluso de Europa, que venían aquí a la recolección o como mano de obra y esas personas no han podido venir. Entonces, se ha detectado que tenemos que tener planteadas esas tipos de cosas. Si no pueden venir, ¿cómo lo hacemos? Se ha llamado a la población y ha habido una respuesta, pero hubo un momento, ¿verdad, Antonio?, que aquí había una preocupación. Decían que faltaban, es que... no sé si eran 30.000 personas para poder recoger. Y dices, vamos a ver, va a haber desabastecimiento porque no podemos recoger los productos. Pues eso también es un problema. El otro día salía en El País un artículo, una chica que es psicóloga, máster, no sé cuántos másteres tiene, y estaba recogiendo melocotón en Huesca, ¿no? Máster cosechadora. Sí. Aquí lo que ha ocurrido, ha habido un cambio que no sé si no va a perdurar en el tiempo, porque no creo que una persona que tenga muchos másteres en psicología, doctor en psicología y todas esas cosas, quiera seguir recogiendo melocotones. Simplemente es que se ha quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que, como dice Pablo, como no ha podido venir la gente del extranjero a lo que es el trabajo de la agricultura normal y corriente de toda la vida, pues sí que lo han ocupado muchos españoles. Yo no sé cuántas cosas se van a quedar de las que haya implementado la industria agroalimentaria y a nivel de producción primaria, pues yo me imagino que cuando pasen los años el distanciamiento social no existirá, porque me imagino que habrá una vacuna y por tanto no será necesario ese distanciamiento social y no nos engañemos. El campo requiere mucha gente y la industria hay momentos que también requiere mucha gente, sobre todo en las épocas de campaña. Por tanto, no creo que esa medida pues, vaya a durar más de lo que pueda durar el que se encuentre una vacuna para el virus. Lo que sí puede ocurrir, lo que ha dicho Pablo, el teletrabajo, pues puede que muchas empresas que ya hayan instalado esa capacidad de poder que sus empleados tengan teletrabajo, pues que lo sigan manteniendo por razones a lo mejor económicas o por razones de conciliación familiar. Por ejemplo, en España es un problema el tema de la conciliación familiar actualmente. No hay colegios, están cerrados, no van a ir los niños al colegio porque la autoridad sanitaria dice que no, pero los padres tienen que trabajar. Entonces, y quizás Pablo está más cerca de eso que yo ya no, pero a lo mejor Pablo sí. No sé si tiene niños para conciliación o no. Sí, tengo. Pero eso es un problema. Entonces, el teletrabajo a lo mejor viene a resolver en cierta medida ese tipo de problemas. Por ejemplo, las medidas higiénicas que se han implementado, pues lo mismo se mantienen a lo largo del tiempo, porque evidentemente a lo mejor no hay coronavirus, pero se ha visto que tener esas medidas higiénicas de alguna forma hace que los productos sean más seguros, no solo bajo el punto de vista del coronavirus, sino bajo el punto de vista de otros microorganismos patógenos que también son importantes. Entonces, es posible que todas estas pequeñas cosas sí que se queden, pero
los turnos horarios van a volver a ser lo que eran, porque es imposible. Si la gente no quiere entrar a trabajar a las 6 de la mañana, salir a las 2 y mucho menos entrar a las 2 y salir a las 10 de la noche. Eso no cabe mucho en nuestra cabeza. No sé en otros países, pero aquí en España me parece que eso no se va a quedar. Eso es coyuntural. No, en todo no. Yo leía esta mañana el estudio que hicieron de antígeno, de inmunidad en la población española, y hablaban de solo un 5% de la población con inmunidad en el estudio que se ha hecho. Este es algo que les cuento cómo la industria acá lo está aplicando, porque lo que dijeron, cada empresa que tuviera un problema con varios empleados enfermos, las empresas cárnicas principalmente, contrataron estos kits de antígenos e hicieron uno para toda la población de la planta para determinar qué grado de inmunidad tiene la población. Y los valores que sacan son de 60-80% dentro de la población de la planta. Considerar, de nuevo, que esa gente trabaja en la planta todo el tiempo y muchas veces viven en comunidades cercanas donde tal vez el distanciamiento social sea difícil de establecer. Así que hay mucho contacto. De manera que cuando hay un positivo, las posibilidades de que la mayoría de la población esté expuesta es alta. Pero sí me llama la atención con el 5% en España, porque algún rato España estuvo hasta de líder en casos y hospitalizaciones y todo. Y a poquito va bajando y ahorita ya vimos que Estados Unidos y Rusia vuelven a ser como en las Olimpiadas y las medallas empiezan a ganar Estados Unidos y Rusia, quieren competir por quién quiere ser el número uno. Sí, da igual cómo se empieza. ¿Qué opinan de eso en la inmunidad? Sí, bueno, yo he visto también el estudio y efectivamente, dices un 5%, pero por ejemplo tenemos regiones donde vivo yo, es un 1%. Las muy afectadas han tenido una incidencia, tienen ahora mismo, una inmunidad alcanzada entre el 10 y el 15%. Son Madrid, Cataluña, por ahí, ¿no? Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y León, que han sido los que más han tenido. Soria, fíjate, es el que tiene casi el 15%, pero claro, es población pequeña y si tuvieran algún foco grande, pues ha afectado mucho. Entonces, es bajo. Discúlpame, a mí, por un lado, discúlpame, Pablo. ¿Nos puedes decir dónde estás ubicado para que la gente más o menos lo tenga claro? Porque Antonio dijo aquí en la Comunidad Valenciana, pero tú no nos has dicho, si por favor nos dices a qué entidad perteneces y dónde está ubicada para que la gente tenga como una referencia. Gracias. Sí, cómo no, yo trabajo en la universidad en la región de Murcia. Me acuerdo que está en el sureste de España y tenemos costa. Estamos debajo de la Comunidad Valenciana. Entonces, efectivamente, pero bueno, a mí lo que me preocupa es eso, que prácticamente colapsado el sistema sanitario en muchas regiones y en esas zonas al final ha habido eso, un 10, un 15% de personas afectadas. Es decir, que si tenemos un rebrote queda muchísima población sin proteger y en cuanto subamos, no lo sé, del 5% vamos a tener otra vez la sanidad, un 5% más de casos y vamos a tener otra vez la sanidad en serios problemas. Entonces el camino va a ser muy largo. No, yo tengo claro, bajo mi punto de vista, tengo claro que hasta que no haya una vacuna, aquí o aprendemos a convivir con el virus o nos quedamos en casa. No, pero fíjate también otra cosa, ¿no? O sea, lleváis, ¿cuánto? 45 días en España encerrados y aún casi 200 muertos al día. 60. Sí. Sí, 60 días 60 llevamos. días, aún 200 muertos al día. Sí, empezó esto el 14 de marzo. Sí. Pero es que fíjate... Lo que pasa es eso, que hay personas que llevan casi 2 meses en el hospital, ¿eh? Entonces, son casos de personas que están graves y que los mantienes, pero algunos, pues por desgracia, no lo superan. ¿No? Y que todavía hay mucha gente que está contagiada. Fíjate, Pablo, que el número de contagios, yo no me acuerdo ahora mismo por dónde andaba, eran 270.000, creo. Y el número de curados eran 160, 170.000 también, o 150.000. Es decir, que la diferencia entre los que se han curado y los que están contagiados son 100.000. Sí, de esos 100.000 van a morir unos cuantos, ¿eh? Todavía hay miles de personas hospitalizadas, ¿eh? O sea, claro. Entonces, de esos 100.000 va a ser un goteo constante de gente que va a fallecer. Eso está claro. ¿Cuántos? Pues hoy ha repuntado. Hoy, por ejemplo, han sido 210. Ayer fueron 180. Hoy han sido 210. También ha repuntado, por ejemplo, el número de contagios. No lo relacionan con las medidas de desescalamiento, pero por ejemplo, se ha visto que ha habido un aumento de contagios en niños y en adolescentes, entre la franja de niños hasta los 8 o 9 años,
una cosa así, y de los 9 años hasta los 14 o 15 años. Bueno, y no me extraña, porque aquí cuando dijeron en algunos sitios que se podía estar ya en la fase 1, lo primero que hicieron los chavalines fue hacer botellón. Es decir, claro. Sí. No, eso Entonces, tú... El botellón, por aquí igual sales y... el botellones. No sabéis lo que es botellón. Yo lo puedo explicar. Se pone una botella grande en un sitio y todos beben de la misma botella. Se reúnen y... Más o menos, más o menos. Abierto. Si te refieres sin guantes y mascarilla, ¿no? Sí, poco distanciamiento social también. No, la gente, los chavales y los jóvenes y tal, no tienen esa conciencia. También el problema que hemos tenido es que hemos estado encerrados y pero la gente no está educada o no ha aprendido a salir con medidas de protección, distanciarse. Yo veo a las personas y no, tampoco creo que sea culpa de todo el mundo, pero es difícil saber qué son 2 metros o inconscientemente nosotros somos personas muy cercanas, igual que toda Latinoamérica. Entonces es muy difícil mantener esa separación cuando siempre intentas estar cerca de los demás. Pero bueno, hay que ver. Nuestra escala de medida es diferente. Para nosotros los 2 metros eso es una cosa así. Esos son 2 metros. Una cosa así ya son 200 metros. Esos son 2 metros. Entonces tenemos que ver el aumento de casos, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ya hemos aceptado y tenemos que dejar que la economía fluya siempre que el número de casos que vayan surgiendo no sature el sistema sanitario. Ese es el equilibrio que yo entiendo que se va buscando ahora mismo. Después otra cosa también interesante que he visto y que es como la gente que compra normalmente en los supermercados, ya somos gente mayor, gente que con cierto grado de cuidado. Lo que he visto también que en España sí que ha habido mucho cuidado, por lo menos a donde yo he ido a comprar, con el tema de la higiene. Es decir, el supermercado ha puesto una botella de hidroalcohol a la entrada, ha puesto guantes a la entrada. Antes de entrar hay unas marcas en el suelo para que la gente esté esperando esos 2 metros de distancia. Cuando sale una persona, entra otra. Es decir, no hay... todo eso se mantiene y de hecho yo estoy allí esperando, cuando veo que sale la persona del supermercado, entro, me lavo las manos, me pongo los guantes, compro, cojo los guantes, los dejo en la papelera y me lavo las manos otra vez y me voy. Y eso lo está respetando mucho la gente. Yo creo que eso a mí me parece que sí, que en ese sentido la gente ha sido bastante respetuosa. Sí, solo como para último tema es de cómo contamos las estadísticas, que ese ha sido un gran problema porque no hay estándar, no hay una medida. ¿Y qué es lo que está pasando con Rusia? Rusia sube en casos, pero en muertos no. Pero resulta ser que no cuentan ningún muerto que murió de complicaciones causadas por el virus, pero que la causa de la muerte fue otra. O murió de viejo. Exacto. Entonces no la cuentan como coronavirus. Le llegó su hora. Ese problema yo pensé que la OMS tendría como que un estándar, una cosa global, y eso ha sido un problema, porque esa estadística para mí todas son engañosas, cada país hace lo que quiere con ella. Eso es una de las grandes críticas que se le ha hecho a la OMS, ¿no? Que no ha definido el caso, que es un caso de coronavirus. Que es un caso de vulnerarse. Pero bueno, muchísimas gracias por todas las observaciones, la verdad muy interesante el contrastar con lo que vimos, sobre todo porque ustedes fueron de los que primero tuvieron que sufrirlo y fuerte, estuvieron número 1 por un rato, pero como decimos, llevan ganando las potencias de siempre. Por suerte. Así que ya para que les quiten el stand, solo en fútbol les ganamos, pero bueno. Yo creo que por una vez en la vida hemos sido número 1. No, pero en fútbol sí pueden, en fútbol lo declaran, tenis, etc. Bueno, muchísimas gracias Antonio y Pablo. No sé, ustedes a vosotros, un placer por Muchas gracias. Con nosotros. Muchas gracias. Espero que esto os haya gustado y que haya sido útil. Sí, la idea es que la gente utilice las conversaciones y pues aprovechen. Un gusto con todos, un abrazo. Y esperemos vernos pronto físicamente acercados, acercamiento social. Bueno, pues ojalá. un gusto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.